Eh, Bien, Dios me los bendiga, amados hermanos, amigos, familia. Que la paz y la gracia de nuestro Dios repose en cada uno de vosotros en esta preciosa mañana. Le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Quiero elevar una oración en esta hora para compartir una meditación breve de la palabra del Señor, esperando que este sea un alimento adicional para tu vida, para la mía, porque continuamente el Dios de los cielos nos está alimentando a través de su palabra. Recordemos lo que Jesucristo nos dijo cuando fue tentado en el desierto por el diablo. Amén. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo el diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre también vivirá. Entonces es momento que sigamos alimentándonos de la palabra de Dios como Él nos ordenó. No es una opción, es una ordenanza que debemos de alimentarnos humanamente y literalmente en esta tierra. Si usted no desayuna, almuerza y toma su cena respectivamente, usted va a sentir debilidad, decaimiento y hasta se va a enfermar, y por ende en ocasiones mucha gente muere. Espiritualmente viene a ser igual. Amén, amado pueblo del Señor. Quiero elevar una oración en esta hora para darle gracias a Dios por un día más de vida que Él nos ha obsequiado, para darle la alabanza, la gloria merecida a su nombre. Amén. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, alabamos tu grandeza, tu poderío, tu señorío, Dios mío. Gracias, Señor amado, por regalarnos, obsequiarnos un día más de vida sobre esta tierra. A ti sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre celestial. Gracias por permitirnos levantarnos en esta hora. Padre, en este momento vamos a meditar en lo que está escrito, que es tu palabra. Concédeme sabiduría y ciencia para entregar el mensaje que usted ha colocado en mi vida para tu pueblo, Señor amado. Padre, bendice al oyente, al que está viendo, al que va a compartir, al que va a estar, Padre mío, atento a esta meditación de tu palabra. Sea usted bendiciendo, sanando, libertando, restaurando cada uno de la vida, Señor amado, de las familias, de los hogares, los matrimonios, los ministerios. Cada persona que va a tener un momento, Señor amado, de intimidad contigo en esta hora que vamos a compartir tu palabra. Padre, desde ya, Señor amado, glorifícate en cada vida. Creemos que así será hecho y desde ya recibe toda la gloria, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pues bien, amada iglesia de Jesucristo, he sentido de parte del Señor nuevamente compartir una meditación de la palabra del Señor, y he sentido de parte de Dios compartir una palabra, un tema. Amén. El clamor que Dios atiende. Ese será el tema que sentí ponerle en esta hora. Amén. El clamor que Dios atiende. Amén. Estaba mirando lo que dice el libro de Éxodo. Aleluya. El capítulo 2. Cuando el pueblo de Israel, aleluya, comienza a clamar a Dios, comienza a tener ese tiempo de intercesión. Si usted se pone a ver, amada iglesia de Jesucristo, el libro de Éxodo es el libro, según la palabra del Señor, que marca o registra la salida del pueblo de Israel. No es un libro cualquiera. Amén. Es un libro de el inicio de la partida del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, los descendientes de Abraham, aleluya. Marca el inicio de la salida de todos los hijos de Israel de la casa de servidumbre. Así le llamaba el Señor a la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Amén. Eso nos remonta a recordarnos a nosotros la casa de servidumbre en la cual nosotros nos encontramos hace muchos años atrás, antes de no conocer a Cristo. Amén. A muchas personas quizás tenían la casa de servidumbre, quizás eran los cabarets, las peñas, las barras. Amén. Muchas personas, la casa de servidumbre era la reunión de amigos para drogarse, para fumar, para delinquir, para hacer muchas cosas malas. Amén. Pero el pueblo de Dios, en ese momento que se encontraba en tierra de Egipto, estaba en servidumbre, estaba en opresión, estaba atado, esclavizado. Pero cuando llega un momento en que Dios quiere libertar a su pueblo, o quiere libertar a su pueblo, llega un momento en que Dios comienza, he meditado y he entendido que Dios comienza a activar los carbones apagados dentro de su pueblo. Dice la Escritura que el Dios de los cielos se revela, aleluya, a este hombre llamado Moisés, y le dice que ha descendido él para liberar al pueblo, porque ha escuchado el clamor de su pueblo allá en Egipto. Y eso me pone a meditar muy profundamente que el Dios de los cielos, dice el libro de los Proverbios, que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra.
Nuestro Dios observa, mira, contempla la tierra desde la gloria, desde la eternidad, desde las alturas. Jehová nuestro Dios mira aquí a la tierra, a todos los hombres, su andar, su caminar, su comportamiento. Pero a mí me dice la Biblia en ese libro de Éxodo que Jehová miró el clamor de su pueblo allá en Egipto, y a causa de ese clamor Dios le dijo al profeta: he descendido a liberarlos. Amén. Eso me pone a mí en algo en que pensar muy profundo, que Dios atiende ciertos clamores de una manera muy especial. No es que Dios no atiende las oraciones. Dios puede escuchar las oraciones, pero no todas las oraciones son atendidas, son respondidas. Amén. Y eso me pone a reflexionar grandemente dentro de mi corazón, que el pueblo de Israel necesitaba una gran liberación, necesitaba una poderosa intervención de Dios, pero no lo iban a lograr de esta manera. De brazos cruzados, tú y yo no lo vamos a lograr. Israel, pueblo de Jehová, tampoco lo iba a lograr. Es por eso que ellos entendieron que la única manera que Dios fuera movido, fuera sus entrañas compungidas por dentro, según las Escrituras, era un clamor desesperado. La Biblia dice, aleluya, clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces, hay un clamor. Yo he entendido muy claramente de parte del Señor que la oración es una cosa, el clamor es algo que va más allá, más allá. A veces hay momentos que nosotros como hombres, como siervos de Dios, como cristianos, como ministros del Evangelio, amén, como parte del cuerpo de Jesucristo, nos hemos acostumbrado a esto, a orar. Y poco nos hemos acostumbrado a clamar, que es algo que sube un poquito más de nivel a la oración. La oración es mala, es buena, es poderosa, pero el clamor yo creo que es algo muy fuerte y es algo agónico que el ser humano utiliza en momentos de desesperación, en momentos muy importantes, muy decisivos en la vida del ser humano. Amén. Entonces el pueblo de Israel en tierra de Egipto necesitó manifestar un clamor, necesitó manifestar presentó esa herramienta grande que la había olvidado, la había guardado detrás de la cortina. No se acordaba de esa arma poderosa que Dios le había dado a ellos como el clamor. Y dice la Biblia que el clamor de ellos hizo posible que Dios descendiera. Esa fue la palabra que Dios le dijo al profeta: a causa del clamor que mi pueblo Israel ha hecho, yo he descendido para liberarlos, para romper las cadenas. Entonces, amada iglesia de Jesucristo, hoy por hoy estamos viendo, quiero hacer un momento, una pausa en esa historia del libro de Éxodo, y quiero ahora transmitirte o reflejarte el ámbito nacional, el ámbito literal, nuestro ámbito. No sé en qué parte del país tú te encuentras, no sé de qué región tú eres, no sé qué te está pasando, pero yo creo, amada iglesia de Jesucristo, hombre, mujer de Dios que me estás viendo en esta hora y escuchando, aleluya, yo creo que hay momentos que a veces nos sentimos mal, afligidos, tristes, desconsolados. Hoy por hoy se está viendo a través de las redes sociales, de las noticias, a través de las plataformas digitales, como hay crímenes, asesinatos, delincuencia, sicariato, extorsión, pago de vacunas, todo ese tipo de cosas a nivel nacional, se puede decir, aquí en nuestro territorio, en Ecuador. Amén. Y ese tipo de cosas a muchas personas se les está volviendo el pan de cada día, como que nos hemos acostumbrado a vivir con ese azote encima. Sí, es un azote, es una lastimadura mental, psicológica, espiritual, que muchos ciudadanos en nuestra patria, en todo el territorio del Ecuador, ya como que se nos ha acostumbrado a verlo diariamente. Asesinaron a fulano porque no pagó vacuna, lo mataron, cerró el local porque le pidieron $100,000 mensuales y decidió cerrar su local y se fue a otro país, se fue a otro lado para no pagar vacuna. Se ha convertido eso en el pan de cada día en nuestra nación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo quiero, iglesia de Jesucristo, a través de esta palabra, que todos nosotros despertemos a una realidad de que hay un Dios que tenemos que nosotros clamar para que Él intervenga y haga algo. Yo creo que Dios ha permitido que todo esto se manifieste en nuestra nación a causa de la vagancia espiritual de muchos ciudadanos, de muchos seres humanos en todo el territorio nacional, en todo el país. Alabado sea el nombre del Señor, en todas las
provincia. Yo creo que no es que es la voluntad de Dios que todo esto suceda. No es que a Dios le agrada que todo esto acontezca, de que mueran víctimas, mueran familias, avaliados, cernidos a bala dentro de sus casas, dentro de sus vehículos. No es la voluntad de Dios, es la voluntad del enemigo, que el hombre muera, sea destruido, sea asesinado, decapitado, descuartizado, mutilado. Yo creo que esa es la voluntad perfecta del diablo, que el Señor lo reprende en esta hora. Pero la voluntad perfecta de Dios es que tú y yo seamos bendecidos, es que tú y yo seamos prosperados. Pero a causa de nuestra negligencia, a causa de nuestra vagancia espiritual, a causa de nuestra ociosidad espiritual, nos hemos olvidado de lo que te mencioné, del clamor que tú y yo debemos de levantar a nuestro Dios para que atienda nuestro clamor y descienda a liberarnos, y Él pueda mover a las autoridades, Él pueda mover su ejército celestial, Él pueda mover las huestes de los cielos espirituales a favor del hombre que clama, para que tenga un momento de calma, de liberación, de tranquilidad. La Biblia dice, el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice ese salmo poderoso. Aleluya. Y yo creo que muchos de nosotros nos estamos amparando bajo las alas del gobierno, bajo las alas del presidente, bajo el abrigo de la policía, y no es así. La Biblia dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira la diferencia que te marca Dios en esa palabra. Por eso es necesario que tú y yo meditemos cómo estamos viviendo en estos tiempos. En nuestra sociedad, vuelvo y te repito, se ha acostumbrado el día a día a ver este escenario de crimen, de violencia, de sangre. Y yo creo, Iglesia de Cristo, que Dios nos está llamando la atención. Y Dios nos está diciendo a ti y a mí, ¿hasta cuándo tú quieres ver esto en tu territorio, en tu sociedad, en tu comunidad, en tu ciudadela, en tu barrio, en tu provincia, en tu país? ¿Hasta cuándo? ¿Será que te acostumbraste? ¿Será que no sientes dolor por todos los de tu entorno? Es que como no nos está pasando a nosotros, no hay un dolor. Pero yo creo que somos parte de una sociedad, somos parte de un territorio nacional, somos seres humanos. Tú y yo sentimos dolor a ver a alguien asesinado, a ver a alguien tirado en la calle muerto con 2, 3 tiros en la cabeza, sus sesos explotados, chispeados por media calle. A mí me ha tocado ver esas escenas en las calles de nuestra ciudad, de nuestro barrio, todo eso, y a uno les ha sacado lágrimas, le ha soltado momentos de dolor, de tristeza. Pero yo quiero, Iglesia de Jesucristo, moverte en esta hora a que tú medites dentro de ti y le digas, Señor, ¿hasta cuándo nosotros no nos levantaremos en tu santo nombre a clamar en nuestros hogares, a unirnos como comunidad, como congregación, como pueblo de Dios, y a tomar la imagen que abre el libro de Éxodo? Yo creo, Iglesia de Jesucristo, que los habitantes o el pueblo de Israel, mejor dicho, en el tiempo del Éxodo, ellos se sentían demasiado acongojados, atribulados de los látigos, del golpe, de la esclavitud que los egipcios les hacían sentir en tierra ajena. Ellos no pertenecían a ese lugar, ellos estaban ahí como forasteros, ellos vivían ahí, ellos eran peregrinos en ese momento, en esa tierra. Y la esclavitud, el azote, el maltrato que ellos tenían llegó a su colmo y despertó en el corazón de ellos un hambre por buscar el rostro de Dios. Un hambre espiritual por tirarse al suelo en humillación, en clamor, y derramar su alma delante del Señor, quebrar su espíritu delante del Dios de los cielos y decirle, Señor, ¿hasta cuándo esto seguirá en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras cuadras? ¿Hasta cuándo, Señor, sucederá todo esto? Y yo creo que el Señor nos está llamando la atención a nosotros. Porque Dios nos ha dado una boca para orar, para clamar. Nos ha dado unas buenas rodillas para doblarnos delante de su presencia, para interceder. Nos ha dado una arma poderosa que se llama la palabra de Dios en nuestra boca para clamar, para orar, para destruir toda obra del diablo. El Señor nos está llamando a todo eso, a ti y a mí como cristianos, a ti y a mí como ministros del Evangelio, a ti y a mí como soldados de este ejército. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú te pones a ver la historia de la palabra, hay muchos relatos bíblicos, hay muchas relatos poderosos en la que nos muestra que en ciertas ocasiones, en innumerables ocasiones, el pueblo de Israel fue sometido a esclavitud, a servidumbre, pero una sola cosa los libertó. No los libertó el poder de la espada, no los libertó el poder de su ejército, los libertó un clamor. Dice la Biblia que cada vez que Israel, el pueblo del Señor, clamaba, el Señor descendía, los libertaba y levantaba un gran libertador. En los días del Éxodo fue levantado ese libertador llamado Moisés. En los días del libro de los jueces fueron levantados múltiples libertadores
libertadores para libertar al pueblo de Israel de la opresión, de la servidumbre que ellos tenían. Pero ¿por qué sucedía esa liberación? Porque el pueblo entendía que había pecado, porque el pueblo entendía que había hecho lo malo delante del Señor, y ellos se humillaban delante del Señor, se rendían delante de Dios y confesaban sus pecados, se convertían a Dios de nuevo. Si tenían idolatría, soltaban su idolatría. Si tenían adulterio, soltaban el adulterio. Si tenían pecados en sus manos, los soltaban y se humillaban, se convertían a Dios y le decían: nos convertimos a ti, Señor, hemos pecado contra ti. Y se volvían a Dios, y Dios era propicio, enviaba liberación y enviaba restauración, seguridad y paz a todo el territorio. Yo creo que eso es lo que tú y yo anhelamos en nuestros barrios, en nuestras comunidades. He escuchado testimonios de que a pastores de congregaciones los han asesinado, se han confundido o no sé, pero Dios ha permitido todo esto. A hombres han asesinado dentro de iglesia, a personas, dueños de locales, los han matado, los han asesinado. Yo creo que, Iglesia de Jesucristo, es tiempo de que tomemos esa arma poderosa. Según la Biblia, el libro de los Hechos, hay una historia muy hermosa que revela en el momento en que el apóstol Pedro, siervo de Jesucristo, fue arrestado por predicar la palabra. Fue llevado cautivo, fue llevado preso en los días del rey Herodes y fue puesto custodiado en una cárcel, y fue custodiado con gran custodia, porque sabían que el apóstol Pedro no era un peligro, sino que era una amenaza para el infierno. Y el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, lo custodió en esa cárcel con 3 custodias de soldados, porque sabían que Pedro no era un hombre cualquiera, era un siervo de Jesucristo, era un apóstol del reino de los cielos. Pero a mí me enseña algo poderoso la Escritura, que apenas Pedro fue llevado cautivo, fue preso, estaba prisionero, y estaba prisionero de pie, preso ahí con grilletes en las manos y grilletes en los pies, estaba parado ahí cautivado, según cuenta la historia. Aleluya. Dice la palabra del Señor que apenas la iglesia se enteró que Pedro, apóstol de Jesucristo, fue cautivo y fue arrestado, la iglesia hacía oración a Dios por él sin cesar, porque muchos de nosotros oramos por el momento nomás. Oramos cuando viene la necesidad, que no es algo que está malo, es algo muy correcto, pero no debe de ser esa la postura tuya y la postura mía. Debemos de orar a Dios continuamente. La Biblia dice: el que busca halla, el que toca la puerta se le abrirá, y el que pide recibe. La iglesia de Jesucristo en los días apostólicos entendía que Pedro, apóstol de Jesucristo, fue arrestado, y ellos entendieron que la única arma, la única solución no era mandar una carta al emperador de Roma para que lo suelte al apóstol. Ellos entendían que la única alternativa era clamar, era orar, era interceder, era derramarse delante de Dios, era humillarse delante del Señor. Y la Biblia dice que Dios envió un ángel a libertar al apóstol Pedro a la cárcel. Cuando oramos, cuando intercedemos, cuando gemimos y clamamos poderosamente, la intervención de Dios para nosotros aquí en la tierra no viene a ser natural, viene a ser sobrenatural. Y Dios desata ángeles celestiales, Dios desata huestes de los cielos para libertarte, desata poder de Dios. Algo hará Dios para favorecerte, para ayudarte, para socorrerte, dice la Escritura. Por eso, Iglesia de Jesucristo, tomemos esta alternativa, que lo que estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, nos muevan a nosotros al clamor, nos muevan a nosotros a la intercesión, a doblarnos delante de Dios. Es tiempo de sacudirnos, es tiempo de movilizarnos en armas espirituales. Por eso Pablo le exhortó a la Iglesia de Jesucristo en Corintios, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo le dijo a la Iglesia: las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza de Satanás. Son poderosas en Dios. No tenemos una arma como los sicarios, tenemos una arma más poderosa. Tenemos Espíritu Santo y fuego, tenemos oración, tenemos palabra, tenemos ángeles poderosos que nos custodian. La Biblia dice, Salmos 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No sé cuál sea tu problema, mi hermano, mi hermana, siervo, sierva de Jesucristo, amigo, familia, hombre que te estás conectando, viendo esta transmisión o viendo esta grabación, aleluya. No sé cuál sea tu problema. Quizás estás pasando tribulaciones familiares, matrimoniales, financieros, de salud, con tus hijos, con tus hijas. Quizás tengas a alguien atado a la droga. Quizás tienes un hijo que se está perdiendo en la delincuencia, en el sicariato, en la droga. Y tú no sabes, ya has hecho cualquier cosa y tú has dicho: Señor, ya no sé qué hacer. Ahora
ahora el Señor nos dice, déjame a mí intervenir, déjame a mí actuar. Dice la palabra de Dios, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tiempo de que le creamos al Señor para que Él trabaje, para que Él actúe. El libro del profeta Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Es tiempo de que si tú y yo queremos ver liberación en nuestros barrios, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, permitamos que en nuestros corazones se despierte un hambre por el Dios de los cielos. Digámosle, Señor, pon hambre, pon deseo, pon pasión, pon desesperación por buscar tu rostro, porque eso es lo que está buscando el Señor, gente apasionada por su reino, gente desesperada por buscarlo. Por eso en este tiempo especial nos muestra esta historia de la Biblia, el libro de Éxodo, aleluya, que el pueblo de Israel fue atendido y Dios personalmente descendió a liberarlo. Y usted conoce esa historia maravillosa. Fueron maravillas desatadas en la tierra de Egipto, castigo tras castigo por la rebelión de aquellos hombres del faraón, de los egipcios, por no liberar al pueblo de Israel. Yo creo que si tú y yo nos humillamos, clamamos a Dios, el infierno será trastornado. Hubo un testimonio, aleluya, que me impactó muchísimo, que escuché, que dice que un hombre de Dios había estado orando y contó un testimonio. Y dice que este hombre miraba una gran revelación, que Satanás estaba reunido en el infierno. Y Satanás estaba sentado como en su trono, es lo que yo escuché. Fue como una revelación que se dice que tuvo, y dice que los demonios se movían de un lado para otro y le decían príncipe, príncipe, porque recuerden que la palabra revela que Satanás es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de los demonios. Y le decían príncipe, príncipe, algo está sucediendo. Y de momento a otro el infierno comenzó a sacudirse, comenzó a trastornarse. Las vigas, los pilares del infierno comenzaron a trastornarse y los demonios corrían de un lado para otro y le decían, príncipe, algo está sucediendo, usted no sabe qué es. Y dice que Satanás molesto se le manifiesta a todos los demonios y le dicen que es que acaso ustedes no se dan cuenta, es que allá arriba en la tierra los siervos de Dios están comenzando a clamar, están comenzando a orar, están comenzando a ayunar, a vigilar, a interceder, están comenzando a derramarse delante de aquel que está sentado en el trono. Y cada vez que ellos hacen aquella acción, cada vez que ellos hacen ese accionar, acá en el infierno todo es trastornado, todo es sacudido, todo se confunde, todo se tira abajo. Por eso, Iglesia de Jesucristo, clamemos a Dios para que en el infierno se confunda todo, se entorpezca todo, porque en el infierno es donde se preparan los asesinatos, en el infierno es donde se preparan los crímenes, los sicariatos, las delincuencias, las maldades, todo lo malo sale del infierno y los demonios nos transmiten en la tierra usando gente desocupada, gente distraída, gente que en el corazón no tiene temor de Dios. Por eso tú y yo somos llamados a levantar altares en nuestras casas, a levantar altares espirituales de oración en nuestros hogares, en nuestras familias. Si eres miembro de alguna empresa, que en el lugar donde tú trabajas tú levantes un altar de adoración para que en la empresa donde tú trabajas no hayan accidentes, no hayan desgracia, hayan prosperidad, haya seguridad, haya bendición. Somos llamados, los que somos creyentes del Evangelio, en el lugar de que tú y yo nos encontramos, levantemos un altar espiritual de oración y clamemos a Dios. Israel en la tierra de Egipto no era el lugar de ellos, pero en ese lugar donde ellos estaban levantaron, decidieron en un momento agónico levantar un clamor de oración, un altar espiritual de adoración, y todos se derramaron delante de Dios y provocó a Dios levantarse de su trono y descender personalmente a tierra de Egipto a liberarlos. Por eso, amada Iglesia de Jesucristo, hoy el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a que tomemos en nuestras manos la herramienta de la oración. La oración no cambia, el clamor no puede sustituirse a solamente a lo que yo estoy haciendo ahorita, a una transmisión en redes sociales, a una grabación. Es muy poderoso, pero la oración trasciende, porque yo puedo dejar de grabar, pero si clamamos, la oración surca el espacio, surca los aires, surca la atmósfera y cambia todo lo que está allá. Por eso que el apóstol Pablo también lo dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Hay maldades que operan en el aire, en el viento, en la atmósfera, en los